Aló, buenos días, ¿se puede escuchar? Aló, buenos días, ¿se puede escuchar? Aló, buenos días. Muy bien, profe. Buenos días, Maximiliano, gracias. Buenos días, les pido disculpas, había tenido unos problemas de acceso. Les pido disculpas por el atraso. Eh, ya hay, ya está, ya hay bastante gente en la sala, así que podríamos empezar. Bueno, mi nombre es Marco Córdoba. Voy a trabajar con ustedes este semestre en la parte de laboratorio. Y para mí es importante que podamos conversar unos minutitos para ver cómo vamos a funcionar en el laboratorio este semestre, ¿ya? Darles la bienvenida, sean todos muy bienvenidos, y lo que me gustaría que iniciáramos, por favor, es una pequeña presentación. Yo voy a partir conmigo, voy a iniciar yo. Mi nombre ya lo dije, Marco Córdoba, hago docencia en educación superior hace 12 años. Empecé haciendo carreras en las carreras de la salud, docencia. Empecé en medicina y después continué con todas las otras carreras del área de la salud y he hecho todos los ramos o las asignaturas del área básica de las carreras de la salud. Me refiero a biología celular, bioquímica, histología, embriología, fisiología, fisiopatología, eh, anatomofisiología, ¿ya? Es como mi tercera o cuarta vez que le hago a enfermería y eso es la parte de docencia mía. En la parte investigación mía, yo hago investigación en el área de la fisiología, es el fuerte mío en la fisiología, y trabajé 15 años, yo vengo a Santiago, trabajé 15 años en investigación en fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y actualmente estoy acá en la región me refiero, desde el año 2013. Desde el año 2013 estoy haciendo docencia acá, llegué a trabajar acá en la Universidad de La Serena, y después he trabajado en otras partes, pero continúo en la Universidad de La Serena. Y eso, básicamente eso. El fuerte mío es fisiología y ahí es donde tengo mi, mi mayor cantidad de publicación y exposiciones a congresos y ese tipo de cosas. Eso, me gustaría que cada uno de ustedes vaya haciendo una pequeña presentación para conocerlo, para saber quién son. Solamente dos palabras son suficientes con que se presenten. Y empecemos con Alejandra. ¿Está Alejandra Andrea? Sí, hola, Hola, buenos días Alejandra. me llamo Alejandra Pastén y, y soy de Andacoyo. Ah, qué bien. Y eso. Ya, perfecto Alejandra, muchas gracias. Andrés Eduardo está por ahí. Andrés Eduardo Jacob. Sí, hola, buenos Hola, días. buenos días Andrés. Yo soy Andrés Pizarro Ujú. y yo soy de Calama y ahora mismo estoy en Calama. Ah, excelente, excelente, muy bien. Gracias por tu palabra Andrés. Gracias. Maximiliano Isaac está por ahí. Muy bien, profe. Buenos días Eh, Maximiliano. Me llamo Maximiliano Mujica y yo soy de acá de La Serena. Ah, usted está de local entonces. Sí. Bien, bien. Gracias Maximiliano. Paz Belén está por ahí. Hola, buenos días. Buenos días Paz Belén. Yo soy de El Salvador. Ah, qué bien, qué bien. Hay harta gente del norte, parece. O más al norte. Sí, Bienvenida, bienvenida al Laboratorio Paz. Gracias. gracias. Constanza Fernanda está por ahí. Parece que no está Constanza. Eh, Felipe Ignacio, ¿está por ahí Felipe Ignacio?
Felipe Ignacio está por ahí. No, no está Felipe Ignacio. Nicolás Enríquez o Enrique. Nicolás Enrique. Tampoco está Nicolás Enrique, parece. Si eventualmente, a ver, algo muy importante en los cursos, en la situación actual de pandemia, de epidemia, es que podamos conversar los diferentes temas, ¿ya? Y uno de los temas importantes es el tema comunicacional. Es muy importante el tema comunicacional. Eso significa que puedan manifestar o contar, ya sea a través de la clase o a través del correo, de la forma de comunicación que ustedes prefieran, digamos, si eventualmente tienen algún problema para ver qué se puede hacer en torno a eso, ver si hay posibilidad de solucionarlo. Si es que yo no lo puedo resolver, tratar de resolverlo con los otros profesores del curso, y si los otros profesores del curso no pueden, derivarlo a otra instancia. Pero tratar de resolver los problemas, ¿ya? Estamos todos en una situación de virtualidad en estos momentos, de comunicación virtual, en lo que es la docencia. Y por lo tanto es muy importante que si eventualmente tienen problemas de suministro eléctrico, de la señal de internet o problemas con sus equipos que les impiden funcionar de buena forma, que lo manifiesten, ¿ya? De tal manera que podamos identificar esos problemas y ver la posible solución. Acordémonos que estamos todos en la misma situación, estamos todos en esta situación de virtualidad, y por lo tanto yo también he vivido cortes de energía eléctrica o fallas en internet, o eventualmente también fallas en mi computador. Ahora de hecho tuve un problema, no sé si fue el computador o fue internet, para accesar a la hora, me atrasé 5 minutos, pero bueno, esos son problemas que puedan suceder. Entonces es importante que puedan eh, manifestar ese tipo de problemas, ¿ya? Repito, ya sea en la instancia de la clase, del laboratorio, o en la instancia o a través de un correo, por ejemplo. Eso lo deciden ustedes, ¿ya? Pero por favor manifestarlo, porque no hay, si no lo cuentan, si no lo dicen en algún momento, eventualmente lo que puede pasar eh, es que no lo sepa nomás. Si no lo sé, yo no voy a poder determinar qué problema está sucediendo, ¿ya? Entonces, es importante el tema de la conversación, de la comunicación, ¿ya? Eso. Eh, a ver, conversamos un poquito de la parte de laboratorio. ¿Ya tuvieron la primera sesión de cátedra o no? Con los profesores de cátedra. Profe, ¿Sí? ¿Sí? disculpe, yo soy Andrés Peralta. Yo no estoy en la lista. Mira, hagamos lo siguiente. Voy a pasar inmediatamente la lista y voy a chequear inmediatamente la lista que tengo, ¿ya? Para poder compararla. Entonces voy a ir dando los nombres de la gente que tengo en la lista, y por favor los que estén me van diciendo presente, ¿ya? Entonces, Nicolás Marín. Nicolás Marín. No está, parece Nicolás. Nicolás Marín. Valentina McNiven. Valentina McNiven está. Si está, por favor digan presente para chequear el tema de la lista ahora inmediatamente. Sebastián Meri. Sebastián Meri está. Eduardo Morales está. Maximiliano Mujica está. Presente. Gracias. Inger Anet está. Presente. Gracias. Paz Olivares está. Presente. Gracias. Alejandra Pastén está. Presente. Gracias. Andrés Peralta. Presente, profe. Andrés Peralta. Andrés,
te pido un favor, porque en el sistema no aparecía, o por lo menos yo no lo encontré, tu correo. ¿Me lo puedes dictar, por favor, Andrés? Sí, El correo profe. institucional. Es Andrés.peralta Andrés punto Peralta, una R al final. Peralta y una R al final, Claro. ¿ya? Arroba ¿Ya? usen.cl. Gracias. Entonces, ahí tengo el correo de Andrés. Giovanna Quispe, ¿está por ahí? Giovanna Quispe. Andrés Eduardo Jacob, ¿está por ahí? Presente, profe. Gracias. Listo. Entonces, ¿hay alguien que no haya nombrado de la lista? Esa es la lista que a mí me entregaron del curso. Que yo poseo no del grupo, digamos. Del grupo que vamos a trabajar en este horario. ¿Lo nombré a todos? Ya. Entonces, le estaba hablando del tema de la comunicación, que para mí era muy importante que se pueda establecer de manera permanente. Yo voy a anotar inmediatamente aquí en el chat, voy a dejar mi correo electrónico, voy a dejar mi correo con el cual se pueden comunicar eventualmente conmigo frente a cualquier situación. Además, obviamente, de todos los canales institucionales, ¿ya? O sea, todos los canales institucionales que ustedes ya conocen son válidos, pero además les dejo acá mi correo, ¿ya? Ahí dejé en el chat, dejé mi correo, mcordoba@userena.cl, ¿ya? Ahí está mi correo electrónico. Entonces, otro elemento importante justamente referido al tema de que nos podamos comunicar de buena forma es que me puedan proponer o se puedan autoproponer algunos de ustedes para este grupo como un delegado o delegada, ¿ya? De tal forma de... eh, yo siempre funciono con un delegado en mis cursos o en mis grupos cursos, pero particularmente ahora es importante que haya un delegado o delegada para tener una vía de comunicación alternativa o que sirva en casos de emergencia, ¿ya? Que sirva si se cae la electricidad en la región, o en la zona, si hay algún problema específico, etcétera, ¿ya? O si necesitamos de repente traspasar algún material, o hay alguna inquietud urgente que pueda haber surgido, cualquiera de esas situaciones que sea manifestada, ¿ya? Que se manifieste de tal manera de, a través de la delegada o delegado, tener esta comunicación un poco más inmediata. No es ninguna carga ni trabajo adicional, es solamente un medio de comunicación o una forma de comunicación con el grupo curso, ya, solamente es, no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada en realidad, simplemente servir de vía de comunicación. ¿Quién podría proponer a alguien o autoproponerse para delegado o delegado? ¿Quién podría ser? ¿Alguien que pueda proponer? ¿Algún compañero que tenga aptitudes? Es solamente delegado Pero, para este grupo, ¿ah? Dígame. profe, ¿Sí? yo lo puedo hacer. Ah, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por su buena disposición. Andrés, entonces yo le pediría a usted que me pueda, por favor, enviar un correo al correo que anoté ahí en el chat, donde me pueda colocar sus datos de WhatsApp y yo le voy a enviar de vuelta también mi información de WhatsApp para que la maneje en caso de cualquier situación. ¿Ya? Muchas gracias por Ok, su buena profe. disposición, Andrés. Y ya saben el resto de los compañeros, Andrés va a funcionar en este rol de comunicador de lo que sean las inquietudes del curso o de las informaciones que yo eventualmente pueda enviar. ¿Ya? Muchas gracias, Andrés, por tu disposición. Eh, bien, eso es bien importante, el tema del delegado delegado. Empecemos a ver entonces lo que es la parte del curso propiamente tal.
voy a compartir pantalla con ustedes. Otro elemento importante. ¿Cómo vamos a trabajar en el curso? ¿Cómo vamos a funcionar? Antes que empecemos a ver el sílabus del curso. Vamos a trabajar con el desarrollo de guías, ¿ya? Se va a trabajar con el desarrollo de guías. Sesión a sesión vamos a ir trabajando guías. Y la idea es que podamos trabajar entre todos en el desarrollo de esa guía. Algunas veces más que guías van a ser pequeñas clases o pequeños repasos de algunos tópicos específicos que requieran ser revisados. Y lo que para mí es bien importante en este tema es que no consideren al laboratorio, por tener menor porcentaje, como algo despreciable, porque finalmente, o que no le importe, porque finalmente la experiencia que yo tengo es que a la mayoría de los estudiantes la nota de laboratorio eventualmente les sirve y los ayuda. Mi experiencia es que la nota de laboratorio ayuda a la mayoría de los estudiantes a subir o a mejorar su nota, ¿ya? Esa es mi experiencia, por lo menos. Entonces, de repente, tengan ojo con ese tema de no considerar al laboratorio por tener menos porcentaje, porque mi experiencia, por lo menos, es que en muchos de los casos lo ayuda la nota que se obtenga. Eso. Entonces, vamos a funcionar con este desarrollo de guías y se van a realizar 3 controles. Hasta el momento hay planificados solamente 3 controles. El primero se estaría realizando a fines de septiembre, a finales de septiembre. La última semana de septiembre se estaría realizando la sesión que corresponde a esa semana, el primer control. Y las otras 2 fechas, bueno, ya están en el sílabus. Las fechas ya están en el sílabus, pero eventualmente si hay algún cambio se informaría, si hubiese algún cambio de fecha. Pero las fechas ya están, ya deberían estar en el sílabus, ¿ya? Eso es básicamente la forma como se va a funcionar. Ahora, cosas importantes para mí cuando se desarrollen estas sesiones, que puedan participar. A mí me interesa mucho que puedan participar, que puedan hacer comentarios, que puedan hacer preguntas, que puedan hacer consultas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no existen las consultas o preguntas tontas, eso no existe. Todas las preguntas son válidas, todas las consultas son válidas y a mí me interesa mucho que las puedan formular, ¿ya? Si las podemos responder, obviamente las vamos a responder, ¿ya? Entonces, por favor, formulen las preguntas, hagan los comentarios que les parezcan en torno a una determinada materia, porque a mí me interesa la participación de ustedes, ¿ya? Si alguien se equivoca, si yo hago eventualmente una pregunta y alguien se equivoca, no importa, eso no importa, a mí no me interesa que se equivoquen, ¿ya? Porque es parte del proceso de aprendizaje equivocarse, ¿ya? Nos podemos equivocar de repente en alguna cosa, no importa. A la siguiente pregunta a lo mejor contestarán de buena forma. Lo importante es que vayan participando y que vayan motivándose a responder preguntas, a formular preguntas, a hacer comentarios, ¿ya? A mí me interesa harto que puedan participar. Eso. Vamos viendo entonces el sílabus. Voy a cargarlo y voy a compartir pantalla. Denme un momento para abrirlo. Acá está el sílabus. Y voy a compartir pantalla ahora con ustedes. ¿Pueden ver en su pantalla el sílabus o no? Sí, profe. Sí. Gracias. Ya. Entonces, aquí está el sílabus de la asignatura, digamos, y donde estamos nosotros inmersos. Y nosotros estamos específicamente en la parte de laboratorio, que es lo que me interesa revisar ahora. Y vamos a avanzar un poquito con esto. Y bueno, este es el laboratorio de hoy día. Hoy día vamos a empezar a revisar algunos aspectos generales de embriología en la guía que vamos a trabajar. Algunos aspectos muy generales. Básicamente es como un recordatorio de algunas cosas que se pueden haber visto antes, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque básicamente de este semestre o cómo está enfocada la forma de aprendizaje este semestre? En la parte de embriohistología estoy hablando. Enfocada por sistemas, por órganos, es decir, de alguna manera
es más específica. En otro momento a lo mejor abordar la embriología de manera más cronológica, pero ahora además de abordarla de manera cronológica, se enfoca el estudio en un sistema, en un órgano, en un aparato, etcétera. Se enfoca de manera más específica. Entonces nos concentramos en algunas partes específicas del desarrollo del cuerpo humano, y eso es lo que vamos revisando, ¿ya? Entonces ese es un poco el enfoque que tiene este semestre la materia, el abordaje de la materia, ¿ya? Después, en el segundo laboratorio, la semana del 7 de septiembre, vamos a empezar a abordar en histología lo que son vasos sanguíneos, eso ya es la próxima semana. Después, el siguiente laboratorio de histología, desarrollo del corazón y capas, eso es el 21 de septiembre. Después, vamos a tener en el siguiente laboratorio, del 28 de septiembre, sangre y hematopoiesis, en la semana del 28 de septiembre me refiero. Después vamos a tener el laboratorio de histología de la semana del 5 de octubre, y ahí vamos a tener o vamos a revisar tráquea, pulmón, aparato faringio y cara. Después vamos a tener en la semana del 12 de octubre, vamos a tener, ahí hay un error, hay que revisarlo, hay que conversarlo con la profesora de cátedra porque se repite, ¿ya? Está desfasado. Entonces ahí hay un desfase porque se repite en el caso anterior. Sí, se repite el 12 de octubre, 5 de octubre, ya. Vamos a revisar ahí el syllabus con la profesora porque ahí se repite. Entonces la semana del 5 de octubre se ve este laboratorio de tráquea y pulmón, aparato faringio y cara, y después este no corre porque este ya se vio, y se empieza a ver las temáticas que siguen, ¿ya? Las temáticas que siguen son sistema digestivo y conducto alimentario. Después tenemos un laboratorio de sistema digestivo, hígado y páncreas. Después tenemos el abordaje del riñón. Esto es lo que yo les decía, que hay un abordaje un poco más específico, y abordamos el riñón. Después tenemos nuevamente, se continúa con la parte riñón. Después tenemos laboratorio de ovario, foliculogénesis, testículo y espermatogénesis. Y después ya estamos terminando la asignatura, ¿ya? En realidad se ve como harto, pero en realidad no son tantos prácticos. Son aproximadamente 8 o 9 prácticos los que vamos a hacer, o laboratorios los que vamos a hacer. Por lo tanto, no va a ser tanto, no es tanto lo que vamos a trabajar, ¿ya? Son aproximadamente 8 o 9 laboratorios. Ahora, del punto de vista de la bibliografía que se trabaja en el curso, en la parte de histología y embriología se usa el Junqueira, de histología básica, texto y atlas. Ahí está en color amarillo, en el número 2. Después también se utiliza el ROS, que es un texto de histología, texto y atlas. Y se utiliza la parte de embriología, el Lachman, de embriología médica, ¿ya? Se usa ese libro, el Sadler, Lachman, de embriología médica. Y ese es un muy buen libro, un muy buen compendio de la parte de embriología, ¿ya? Es un muy buen compendio. Por lo tanto, es importante también que puedan revisar su acceso a la biblioteca virtual, ¿ya? Acuérdense que la universidad tiene en estos momentos operativo y funcionando lo que es el sistema de biblioteca virtual. ¿Qué significa eso? Que los libros están en formato digital y pueden acceder a los diferentes libros de la universidad a través de internet. Pueden acceder a esos libros, ¿ya? Entonces, aprovechen eso. Hay una buena cantidad de libros, una cantidad importante de libros digitales que pueden sacar de acá de la biblioteca de la Universidad Central, ¿ya? Eso en relación a la bibliografía, ¿ya? A la bibliografía. Eso. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda o consulta hasta acá?
No, no hay ninguna duda o consulta. No, profe, no hay duda. Ya, entonces vamos a empezar a trabajar lo que es la guía 1. Pregunta, ¿ustedes pudieron acceder a la guía 1 o la tienen disponible ahí? ¿La han podido bajar o no? ¿O no está disponible? Cuéntenme, por favor. La primera guía de laboratorio, ¿la tienen ahí a mano? ¿La pudieron ver en su página? ¿La pudieron bajar? ¿O no la pueden bajar o no la pueden visualizar? Cuéntenme. Profe, a mí en el aula virtual no me dejaba, no me salía ningún documento, pero la profe dejó en el chat de otra clase esta ¿Mm? guía y una clase que ella hizo. Ya. A ver, hagamos lo siguiente. Gracias por la información, Andrés. Hagamos lo siguiente. Lo que voy a hacer es, inmediatamente se las voy a enviar por correo. Por el correo institucional, les voy a enviar la guía a todos los de este grupo. Se las voy a enviar inmediatamente para que dispongan, los que no tienen la guía, por cualquier motivo no la tengan, dispongan de esta guía ahora, ¿ya? Porque la vamos a empezar a revisar ahora. Entonces voy a enviar el correo, de un momento para enviar el correo con la guía. Ya, ahí envié entonces la guía 1, se la envía a los correos institucionales para que la puedan tener, ¿ya? ¿Alguien se ha integrado en este rato al curso para ponerlo en la lista presente? ¿Alguien se integró en este ratito? Yo me integré hace un Yo, rato, profe. profe, Ya, díganme sus nombres, por favor, para ponerlos presentes. Giovanna Quispe. Giovanna Quispe. Perfecto, Giovanna. Gracias. Sebastián ¿Quién Meri. más? ¿Mary? Sebastián Meri. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, ahí están presentes entonces los dos compañeros que se integraron. ¿Les llegó por el correo la guía o no? ¿Me pueden decir si les llegó? Sí, profe, por lo menos a mí sí me llegó. Ya, gracias Maximiliano. Esa es la guía que vamos a ver ahora, por eso se la estoy enviando, porque ahora la vamos a empezar a revisar. Eh, por favor, ábranla, revísenla un poco y vamos a empezar a revisarla ahora. Voy a compartir pantalla para empezar a revisar la guía. Espérenme un poquito.
Voy a abrir la guía. Aquí está. Ahí, perfecto. ¿Pueden ver ahí en la pantalla la guía o no? ¿En la pantalla ustedes? Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar o a revisar un poco este laboratorio 1 con las estructuras embrionarias y empezar a hacer algunas revisiones de esto, ¿ya? Entonces, partimos con esta primera imagen que está ahí. Vamos viendo algunos elementos para poder comenzar. Cuando se produce la fecundación, el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se produce esta fecundación. Empieza un viaje de este cigoto, de este embrión que ha sido fecundado, y va a viajar y va a implantarse, va a suceder el proceso de implantación. Pregunta, ¿en qué lugar se va a implantar el cigoto? ¿Dónde se implanta? Después que es fecundado. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Alguien En las dijo algo? trompas de falopio. En las trompas, no, esa es la zona para el otro lado. El cigoto que es fecundado viaja en dirección contraria a las trompas de falopio y viaja en dirección al útero, ¿ya? Entonces se va a implantar este cigoto, se va a implantar en el útero, ¿ya? Pero cuando se implanta en el útero, cuando se produce esta implantación en el útero, lo importante es que tenemos que hay un proceso donde yo siempre les describo a mis estudiantes que el proceso de implantación en el útero por parte del cigoto es un proceso en el cual se produce una herida. Ahora, esto no es que yo lo diga, los investigadores de esta área lo dicen. Entonces, cuando el cigoto se implanta en el útero, se forma una especie de herida. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera este cigoto empieza a romper el tejido uterino para poder penetrarlo y para poder implantarse de buena forma. Y esto es bien interesante porque es descrito por los investigadores que trabajan en esto como una herida que se forma ahí. De tal manera que después que ha logrado penetrar completamente este huevo en el tejido uterino, este cigoto en el tejido uterino, que ya es un blastocito, vamos a tener que después se va a ir cerrando el tejido detrás de él. Y este tejido que se va cerrando detrás de él tiene todas las características de una herida que se está cerrando. Por eso estoy hablando de esta descripción que hablan estos investigadores de esta área. Y en esa zona hay tejido cicatricial, igual como ocurre en una herida, y abundante cantidad, por ejemplo, de fibrina, que también ocurre cuando se produce una herida con sangramiento. Entonces, es una situación bien especial donde hay una herida y después que entra este cigoto, se empieza a cerrar esta herida, ¿ya? Ahora, aquí en esta imagen estamos viendo este blastocito, ya lo dije el nombre, esta estructura que está acá es un blastocito, y más o menos se implanta aquí en este tejido en el 6º día, aproximadamente en el 6º día, ¿ya? Se implanta en el 6º día. Si nosotros nos fijamos en esta figura, en el que está ahí en la imagen, vemos que ahí con el número 3 hay un tipo de tejido que está penetrando, un tejido que es parte de este blastocito, que empieza a penetrar el tejido uterino. Entonces, esto ya es un poquito más del 6º día, o sea, estamos hablando de 6 días y medio, tal vez el 7º día, aproximadamente en el 7º día es lo que estamos viendo en la imagen. Pero de todas maneras todavía estamos dentro de la primera semana de desarrollo. Contando desde el momento de la fecundación, sería la primera semana de desarrollo. Ahora, uno puede hablar de días o de semanas.
pero en general es mejor hablar de semanas. ¿Por qué? Porque siempre estos procesos tienen una cantidad de días más o una cantidad de días menos en los cuales puede ocurrir, o sea, una variabilidad importante de días en los cuales pueden ocurrir muchos de los procesos. Por lo tanto, se prefiere hablar de semanas, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de días es más aproximado, y de semanas ya uno ya tiene un poquito más de seguridad, ¿ya? Entonces, este blastocito, que yo dije que se llamaba esta estructura que está ahí, se está viendo en esta imagen en el aproximadamente séptimo día, pero ahora vamos a hablar de primera semana. Nombre de esa estructura que estamos viendo ahí, blastocito, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir viendo el nombre de cada una de las estructuras o tejidos que se ven ahí en la imagen, ¿ya? Algo importante, porque si empezamos a hablar de blastocito, ¿cómo podemos identificar esa estructura que veo yo ahí para llamarle un blastocito? Y hay varias formas posibles, y una de las formas posibles es que aquí en un color negro o oscuro, un color grisáceo, hay una cavidad. Hay una cavidad que está ahí, que se ha formado, que es bastante notoria, que es bastante notable, porque es bastante grande, ¿ya? Que la estamos viendo ahí en el centro de la estructura. Y esa estructura que está ahí, esa cavidad que está ahí, es conocida como el blastocele, ¿ya? Esa cavidad que está ahí es el blastocele. Entonces, cuando nosotros tenemos que empieza a formarse este blastocele, empezamos a hablar de blastocito, ¿ya? Ese es como uno de los hitos importantes para que yo pueda hablar en este caso, de un blastocito, ¿ya? La aparición del blastocele, esta cavidad interna que empieza a aparecer después de unos días. Acuérdense que al principio se empieza a dividir, después de la fecundación tenemos una mórula, que son muchas células que están juntas, o varias células que están juntas, más de 12, 16 células que están juntas, y después se empieza a formar, después de unos días se empieza a formar esta cavidad, ¿ya? El blastocele entonces es esa cavidad. Identifiquemos la estructura, veamos el número 1. El número 1 es el tejido que está ahí de alguna manera recubriendo el útero, que es parte de la superficie del útero, y el 1 entonces es el epitelio endometrial, ¿ya? El 1 aquí que estamos viendo es el epitelio endometrial. Después vamos viendo, seguimos con el número 2, qué tipo de tejido es el que está ahí, y ese tejido que está en color amarillo, que está ahí una capa de células de color amarillo, es el hipoblasto, ¿ya? Es el hipoblasto. Después, ya habíamos mencionado el número 3, que es este tejido que permite de alguna manera anclarse, o que le permite al blastocito anclarse al tejido uterino, y que es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto. Ese tejido entonces que se ve ahí en un color verde claro, que está con el número 3 ahí en la figura, es el sincitio trofoblasto, que de alguna manera es el tejido que permite ir penetrando a su vez al tejido uterino, ¿ya? Después nosotros tenemos el número 4, que son esta capa de células que están en color verde un poco más oscuro, que es el citotrofoblasto. En el número 4 tenemos entonces esta capa de células que está recubriendo, o que está envolviendo en realidad, no recubriendo, envolviendo toda esta estructura, ¿ya? Entonces ahí tenemos el citotrofoblasto. Y finalmente el número 5, ahí, el número 5, tenemos el embrioblasto, y que están ahí en la parte más pegada, digamos, hacia lo que es el útero. Es muy importante ver que hay polaridad, ¿ya? Cuando nosotros logramos ver este tipo de células, como el blastocito, una de las cosas que vemos es polaridad. ¿Qué significa la polaridad? Que de alguna manera los tejidos que hay al interior se
pueden ver que hay una orientación o se orientan de una manera determinada. En este caso lo que vemos es que este embrioblasto y el hipoblasto se orientan en relación hacia el tejido uterino. Si nosotros pudiéramos sacar una imagen de rayo X el interior de este blastocito, vemos entonces que se orientan hacia o en dirección hacia lo que es el tejido uterino, ¿ya? Si pudiéramos ver el interior de este blastocito. A eso se refiere cuando hablamos en polaridad. Es muy común utilizar la palabra polaridad o polos en embriología, ¿ya? Que hay una orientación de las estructuras hacia un determinado, en una determinada dirección, ¿ya? Entonces, repito, aquí estamos en la semana 1, el nombre es el blastocito, ¿ya? Veamos acá entonces otras estructuras que están aquí. Aquí tenemos, aquí podemos ver que ya está un poco más avanzado el proceso. Si nos fijamos, esa estructura que está ahí, que podemos ver en la imagen, está mucho más inmersa en lo que es el tejido uterino, ¿ya? Si nosotros vemos, está completamente inmersa dentro de lo que es el tejido uterino. Y otro dato adicional o un tip que les puede servir a ustedes para aproximadamente determinar en qué momento está ocurriendo este proceso que estamos viendo ahí en la imagen, es que además de que está completamente inmerso en el tejido uterino, detrás de esta estructura se cerró ya el tejido uterino. Fíjense que por la parte superior hay una capa de células que está completamente cerrada. Se cerró el tejido uterino detrás de este blastocito que entró acá. Y eso ya es otra pista que podemos tener de en qué momento está ocurriendo esto. O sea, esto está ocurriendo en el momento en que ya está completamente adentro del tejido uterino y además detrás de él se ha cerrado este tejido uterino. Se cerró. Fíjense que esa capa de células está cerrada. Ese es un tema también bastante importante que hay que destacar o hacer notar. Dijimos que cuando penetraba este blastocito el tejido uterino, se formaba un tipo de herida, ¿ya? Y después detrás se iba cerrando esta herida. Cuando se va cerrando en las etapas finales de este cierre de esta herida, después que entró el blastocito, se produce un pequeño sangramiento, se produce una pequeña salida de sangre, ¿ya? Y esta salida de sangre que se produce coincide con aproximadamente la última menstruación que tuvo la mujer. ¿Por qué estoy mencionando esto o por qué es importante esto? Porque se produce esa salida de sangre coincidentemente con la última menstruación. Entonces, esta persona que ya está embarazada se puede confundir y ese sangramiento, que en algunas mujeres es prácticamente indetectable, pero en otras mujeres se produce un sangramiento un poquito más abundante, puede ser confundido eventualmente con una menstruación, de tal manera que se confunde esta persona y el primer mes piensa que no está embarazada esta persona, confundiendo esta salida de sangre con su proceso normal. De tal manera que lo que ocurre en Chile y en el mundo, por esta razón y por otras razones más, no es la única razón, pero es una de las razones, que hacen que la mayoría de las mujeres en Chile y en el mundo que finalmente tienen un embarazo, detecten su embarazo en el segundo mes, ¿ya? Mayoritariamente las personas, las mujeres, detectan su embarazo o se dan cuenta que están embarazadas el segundo mes, ¿ya? Eso en Chile y en todo el mundo, ¿ya? Es algo común. No, Profe, dígame. ¿y hay alguna forma de diferenciarla? O sea, ¿tiene alguna diferencia notable o es lo mismo? Físicamente es buena su observación, porque físicamente no hay mucho elemento para poder diferenciarla. La única manera de resolver la duda es tomarse un test de embarazo, ¿ya? Tomarse un test de embarazo o ir directamente al médico si tiene la duda, pero la manera más inmediata es tomar un test de embarazo, porque el test de embarazo
va a mostrar de todas maneras si hay presencia de desembarazo en los primeros días, ¿ya? Entonces, frente a cualquier duda, tomarse un test de embarazo. Acordémonos que los test de embarazo ahora prácticamente en todas las farmacias están disponibles y son bastante seguros los que hay hoy en día, ¿ya? Son bastante certeros. Entonces, si hay duda, si tiene dudas la persona, tiene que tomarse el test de embarazo. Eso va a resolver la duda. Porque físicamente la sangre, eventualmente no podríamos tener la seguridad de qué tipo de sangre es la que está produciéndose, ¿ya? Pero se los cuento porque es un detalle importante en relación a la confusión que puede producirse durante el primer mes. Porque ese sangramiento que yo les digo que se produce cuando se cierra esta herida coincide aproximadamente con un mes aproximadamente desde la última menstruación. Entonces, ahí hay un tema de confusión que se puede producir y que es importante que se conozca, porque muchas mujeres dicen, no, si yo no estoy embarazada porque tuve mi proceso normalmente, no tuve ninguna alteración, etc. Y después se dan cuenta al segundo mes que efectivamente sí estaban embarazadas, ¿ya? Entonces, eso está escrito, ¿eh? Eso está escrito. Ahora, no es la única causa, que hacen que muchas mujeres puedan confundirse y darse cuenta que recién el segundo mes están embarazadas. Pero es una de las causas importantes que hace que se produzca esta confusión, ¿ya? Entonces, esa imagen que estamos viendo ahí es de la segunda semana. Siempre cuando hablamos de semanas en embriología, ojo, ahí hay una diferencia importante porque muchas veces los médicos consideran el desarrollo desde el momento de la última menstruación. En el caso del estudio de la embriología siempre considera el desarrollo desde el momento de la fecundación, ¿ya? Y ahí estamos hablando de 38 semanas normalmente, 38 semanas. Entonces en embriología se considera desde la fecundación y normalmente, acuérdense, estos son valores promedio, pero estamos hablando de aproximadamente 38 semanas, ¿ya? Entonces cuando hablamos de fecundación consideramos siempre desde ahí en adelante. Entonces, la segunda semana después de la fecundación es cuando está ocurriendo este proceso que vemos en la imagen, en la pantalla, y aproximadamente, yo siempre voy a usar la palabra aproximado porque días más, días menos, aproximadamente el día 12, ¿ya? Aproximadamente el día 12, la segunda semana, es cuando ocurre esto que estamos viendo, ¿ya? Este proceso que estamos viendo aquí. Ahora, aquí en la imagen se ven varias estructuras que ya son interesantes. Algunas uno podría sospechar lo que son, simplemente por la apariencia, pero además de la apariencia, el color. Yo veo, por ejemplo, unas estructuras que tienen forma de lagunas aquí en la imagen y están de un color rojo. Ese color rojo, ¿qué les podría sugerir que pueda ser? ¿Qué podría ser algo de color rojo en nuestro cuerpo? ¿Cómo no lo escuché? Perdón. Vaso sanguíneo. Bien, muy bien, perfecto, súper bien. Entonces, podríamos sospechar que sea vaso sanguíneo o más simple, sangre, que sea sangre, ¿ya? Y la respuesta es correcta porque aquí se empieza a formar una red de lagunas que se llama red lacunar, así se llama efectivamente, red lacunar, que al principio se ven como estructuras como si estuvieran vacías. Fíjense que en la parte superior de la imagen se ven estas lagunas, pero se ven dos lagunas en la parte superior que se ven vacías, ¿ya? Pero si vamos hacia los costados y hacia abajo, vamos a ver que esas mismas lagunas están llenas ya de sangre. Entonces, correcto lo que dice la compañera, porque al principio vemos esta red lacunar que está media vacía, pero después de unos días se empiezan a llenar de sangre y esas lagunas van a formar o van a terminar siendo el futuro riego sanguíneo que establece la madre en esa zona. O sea, el riego sanguíneo de la madre se va a establecer en toda esa zona. Entonces, todo el riego sanguíneo de la madre se establece, pero los primeros, lo que primero podemos ver son esta red lacunar, así se llama. Entonces, el número 8, estas lagunas de color rojo, es una red lacunar, ¿ya? Una red lacunar. ¿Qué significa eso? Que
¿O por qué le pusieron ese nombre? Justamente porque tienen esta apariencia de lagunas, red lacunar, que, repito, se ven al principio vacías, o más o menos vacías, y después se ven como que se empiezan a llenar de sangre. En la parte inferior también hay algunas de estas lagunas, ahí veo 3 que están vacías, en la parte inferior de la imagen, veo 3 que están vacías, y veo también estas lagunas que ya se empezaron a llenar, esta red lacunar que ya se empezaron a llenar. Acuérdense entonces que con el tiempo se van a empezar a llenar de sangre materna. Es el futuro riego materno alrededor de este blastocito. ¿Ya? Entonces, sigamos con las estructuras que están acá. En el color, en el número 3, ahí en el número 3, aquí quedaron ordenados los números desde el 3 en adelante, por si acaso. Ya en esta imagen. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por si acaso. Quedaron contabilizados desde el número 3. Y en el número 3, lo que yo estoy viendo ahí en el número 3 es celoma extraembrionario. Ahí en el número 3 estoy viendo un celoma extraembrionario. Y en el 4 estoy viendo endodermo extraembrionario. En el 4 estoy viendo endodermo extraembrionario. ¿Ya? El número 5 es bien importante, es una estructura muy importante que se está formando ahí en el número 5, que todavía se ve pequeñita, se ve chica, se ve pequeña, y es la cavidad amniótica, ¿ya? La número 5 entonces, que se ve ahí pequeñita todavía, rodeada por esas células, es la cavidad amniótica, que va a ser muy importante a futuro. Y después hay una capa de células, la número 6, que es el citotrofoblasto. La número 6 es el citotrofoblasto, que es esa capa de células que está envolviendo esta estructura. Y después en el 7, en un color verde claro, es el citotrofoblasto. El citotrofoblasto. Fíjense que es interesante porque el citotrofoblasto lo habíamos visto en la imagen anterior, que era el tejido que va ayudando a penetrar en el útero. Ayuda a penetrar a este blastocito al útero. ¿Profe? Pero después ese... Dígame. ¿Ese es el cicio o el cito? Perdón, no lo escucho muy bien. No lo escucho muy bien. ¿El cito es el cito o el sincito? Sincitio trofoblasto. Sincitio. Ah, ya. Sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. El número 7 es el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Es el sincitio trofoblasto. Entonces, es lo que estábamos hablando hace un momento, es que ese tejido es justamente el que ayuda a penetrar al tejido, penetrar el tejido uterino, al blastocito, pero después ese mismo tejido que ayuda a penetrar empieza de alguna manera a envolver este blastocito una vez que ya está completamente inmerso en el útero y lo envuelve completamente. O sea, si se fijan en esta imagen, el sincitio trofoblasto envolvió completamente este blastocito. Aquí en esta imagen ya estamos viendo que está completamente envuelto, de tal manera que ya lo ha rodeado completamente. Y una de las estructuras, van a pasar varias cosas, pero una de las estructuras que vemos también en la imagen que se desarrollan al interior de este sincitio trofoblasto es esta red lacunar, la red lacunar. Estas lagunas que después se van a ir llenando de sangre, entonces están ahí inmersas en el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Eso es bien importante porque acuérdense que el riego materno va a ir aportando paulatinamente los nutrientes, los gases y todo lo que puede necesitar el embrión que se está desarrollando. ¿Ya? Entonces, después vemos esta otra estructura y fíjense inmediatamente que esta estructura que está acá, esta estructura que estamos viendo ahí en la imagen,
viene antes de la imagen anterior. Temporalmente tiene que estar antes. ¿Cómo me doy cuenta que tiene que estar antes? Porque si yo miro esta estructura, que es muy parecida a una esfera, y veo la parte inferior, veo que todavía no está completamente inmersa dentro del tejido uterino. Fíjense que esta estructura, que habíamos dicho que es un blastocito, no está completamente inmerso en el tejido uterino, o sea, está parcialmente inmerso. Si yo lo considero esto como una esfera, veo aproximadamente 2/3 de la esfera que están adentro y más o menos 1/3 que está afuera. En la parte inferior es más o menos 1/3, aproximadamente 1/3. Entonces, estamos hablando de una etapa previa a la imagen anterior, porque aquí recién este blastocito está entrando en el tejido uterino. Ahora, este evento podríamos situarlo más o menos, este nivel de penetración que vemos acá, más o menos aproximadamente en el comienzo de la segunda semana, aproximadamente en el día 8. ¿Ya? Entonces, semana de la imagen que estamos viendo, semana 2, y día aproximado, día 8. ¿Ya? El día 8. Es muy cercana esta imagen a la primera imagen que vimos. ¿Ya? A la primera imagen que vimos. Si nos fijamos acá, ahí está, esta es la primera imagen que vimos. Esta imagen que está acá es de aproximadamente el día 7. Y después pasamos a esta imagen, que es del día 8. El día 8, ¿ya? Donde ya este blastocito ha entrado o penetrado un poco más, ¿ya? Entonces, repito, esto es la segunda semana, día 8. Y vamos viendo las estructuras que se pueden ver ahí en la imagen. ¿Qué me podría sugerir o proponer? Ya que hemos visto algunos nombres. ¿Cuál sería? Aquí está por letras. Sí, son letras las que están ahí. Decirme en la letra A. ¿Cuál creen que sea el nombre de ese tejido, de la letra A, en base a los nombres que pusimos en las anteriores figuras? Este tejido que ayuda a penetrar. El principio de trofoblasto, profe. Sí, perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, este tejido que está ahí, muy bien, gracias por la participación. En la letra A es el sincitio trofoblasto, ¿ya? Este tejido, acordémonos que nos ayuda a penetrar a este blastocito. Es aquí, en la letra A, el sincitio trofoblasto, que está aquí en este color entre azul y celeste, ¿ya? Y que está, fíjense que ya aquí en esta imagen también se ve que en A, que el sincitio trofoblasto de alguna manera se está como yendo por los lados para ir envolviendo este blastocito. Fíjense que este tejido, el sincitio trofoblasto, se va por los costados y va a ir envolviendo el blastocito en la medida que va penetrando al tejido uterino. Entonces, después ahí llegamos finalmente a la situación anterior, que era esta imagen, donde el sincitio trofoblasto envolvió completamente el blastocito, lo dejó completamente envuelto, y ya incluso se empezó a formar esta red lacunar de la cual hablábamos, ¿ya? Esta red de lagunas que después se empiezan a llenar de sangre, ¿ya? Entonces ahí en el A sería el sincitio trofoblasto. Veamos ahora B, vamos en orden, en B, ahí vemos una capa de células, que es la que está envolviendo al blastocito, y ese es el citotrofoblasto. El B entonces es el citotrofoblasto, ¿ya? Y después en C, ahí lo que tenemos es una capa de células, que ahí en la imagen se ve en color amarillo, que es el hipoblasto, Esa capa de células que se ven en color amarillo, entonces, es o son el hipoblasto. Después en D tenemos una cavidad, que esa cavidad, ¿alguien me podría sugerir también en relación a las imágenes anteriores cómo se podría llamar esa cavidad que está en D, que está con la letra D?
¿Cuál podría ser el nombre de esa cavidad en relación a los nombres que pusimos? Perfecto, perfecto. La cavidad amniótica. Muy bien, muy bien. Entonces, esa cavidad que está ahí, que se ve en D, muy bien, es la cavidad amniótica. La cavidad amniótica. Y finalmente, la que está ahí en E, es el epiblasto. En E, esas células que están en un color como rojo, es el epiblasto. ¿Ya? El epiblasto. Entonces, ahí ya podemos ver algunas diferencias también con esta situación un poco anterior. ¿Ya? Un poco anterior. Porque acá tenemos esta estructura que es el día 7 y la estructura que estamos viendo anteriormente era el día 8. Y vemos simplemente cómo se empiezan a diferenciar un poco más algunas estructuras que hay aquí, ¿ya? Se empiezan a diferenciar un poquito más. Entonces, ahí tenemos estas estructuras que están bastante diferenciadas. Entonces, esta es la semana 2, aproximadamente el día 8. Este es un blastocito, este que estamos viendo ahí en la pantalla. Aquí se ve bien claro, por lo menos yo lo veo bien claro. Esta estructura, esta cavidad, esta otra cavidad que está grande aquí, porque arriba en D dijimos que era la cavidad amniótica, pero esta cavidad que está abajo, que en este caso no tiene numeración ni letra, es el blastocele, ¿ya? Que yo les decía, ¿cómo uno puede decir cuándo es un blastocito? Porque se ve claramente el blastocele, se ve claramente definido el blastocele. Entonces, si vemos ya la aparición de este blastocele, o esta cavidad grande que tenemos aquí, en la parte inferior del blastocito que vemos acá, entonces podemos identificar qué es un blastocito, ¿ya? Ese es un tip que yo les decía, o uno de los tips que podemos tener para poder ir identificando estructura y tiempos en los cuales están ocurriendo algunos eventos, ¿ya? Aquí aquí tenemos esta otra estructura que está acá y tenemos que esta estructura es aproximadamente similar, no es exactamente la misma imagen, pero es muy parecida a esta imagen, ¿ya? Muy parecida a esta imagen. Si comparamos esta imagen que está acá, donde por ejemplo podíamos diferenciar que el blastocito había sido completamente envuelto por el sincitio trofoblasto y que además el blastocito se había inmerso completamente en el tejido uterino, cerrándose detrás el tejido del útero. Fíjense que se cerró. Entonces, esa imagen que está ahí es aproximadamente similar también a esta imagen. Es similar, entonces, a esa imagen que estamos viendo ahí, ¿ya? Hay algunas estructuras que podemos decir que están con un poquito más de desarrollo, y por eso vamos a hablar que aquí estamos en la segunda semana de desarrollo, pero aproximadamente el día 13. Aproximadamente el día 13, ¿ya? Esa imagen que está ahí, entonces, es aproximadamente el día 13. Aquí ya podemos ver algunas estructuras que ustedes mismos me podrían tal vez empezar a decir cuáles son o identificarlas. Por ejemplo, con la letra A. ¿Qué piensan que es lo que está con la letra A? ¿Cómo se llamaría eso? Sincidio trofoblasto. Muy bien, gracias. El sincitio trofoblasto. Muy bien. Entonces, en A vemos claramente esta estructura que envuelve completamente al embrión, que es el sincitio trofoblasto. Y también, no sé si alguien me puede ayudar, lo que estamos viendo en B. ¿Cuál sería lo que estamos viendo en B? La red lagunar. Eso, la red lacunar. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces lo que estamos viendo ahí en B son estas lagunas que dijimos que se empezaban a llenar de sangre. Empiezan a llenarse de sangre, aquí ya están llenas de sangre, las que se ven en la imagen. Y eso sería entonces la red lacunar.
Algunos autores lo llaman lagunas trofoblásticas también, ¿ya? Pero red lacunar está correcto. Puede ser red lacunar o laguna trofoblástica, ¿ya? Y fíjense que ahí ya hay una estructura especial que se conecta con esta red lacunar que está ahí, que está con la letra C, me parece, sí, es una C que está ahí. Hay una C que se conecta con una B, y sencillamente son los vasos sanguíneos maternos que se empiezan a conectar con esta red lacunar, ¿ya? Esa estructura entonces que está en C, la vamos a llamar un sinusoide materno. Esa estructura que está en C es un sinusoide materno, que básicamente son los vasos sanguíneos maternos que se conectan con la red lacunar que está ahí, ¿ya? Fíjense que ahí hay una conexión directa entre C y B, ¿ya? Se conectan directamente C con B. Hay una conexión directa entre las dos, ¿ya? Y después seguimos con D y con D, y ese es el citotrofoblasto. El que está con la letra D es el citotrofoblasto, ¿ya? Con la letra D entonces es el citotrofoblasto. Y después el que está de E, ahí en E, ya tenemos claramente formado lo que es la vesícula umbilical, ¿ya? La vesícula umbilical, que es en el fondo el saco vitelino, ¿ya? La vesícula umbilical o saco vitelino, eso es lo que está en E, ¿ya? Lo que era originalmente este blastocele que estaba ahí, se empieza entonces a transformar en el saco vitelino o vesícula umbilical. Puede recibir ahí los dos nombres. En F tal vez ustedes me puedan ayudar, porque todavía es distinguible ahí en F, que es lo que está ahí en F. ¿Alguien podría identificar en esa imagen lo que sería F? La cavidad amniótica. Muy bien, gracias. Muy bien. Efectivamente, ahí en F lo que tenemos, y viendo en relación a las imágenes anteriores también, tenemos esta cavidad amniótica que todavía está ahí claramente distinguible o se ve bastante bien, y se distingue bastante, ¿ya? Y después en G, esas células que vemos que son de un color ahí en la imagen como rosado o rosáceo, en la imagen que tenemos en G, tenemos entonces las células del epiblasto, ¿ya? Las células que están ahí en G son las células del epiblasto, ¿ya? Y después en H todavía tenemos las células del hipoblasto. Las células que se ven ahí en H de un color más bien amarillo son las células del hipoblasto, ¿ya? Después en I tenemos el celoma extraembrionario. En I tenemos celoma extraembrionario. Y una cosa distinta que podemos ver, esto ya del día 13, la otra la imagen del día 12, es que o una diferencia que podemos encontrar, es esta estructura que está con la letra J, ¿ya? Con la letra J, que se empiezan a desarrollar a partir de esta estructura hacia afuera, crecimientos celulares, y se denominan estos crecimientos vellosidades coriónicas primarias, ¿ya? Las vellosidades coriónicas primarias. Son estos crecimientos que podemos ver en la imagen que están con la letra J, pero también podemos ver por lo menos dos de estas vellosidades más, que están uno hacia arriba y otro hacia el lado derecho de la estructura, ¿ya? Se ven por lo menos tres, en esta imagen se puede identificar por lo menos tres vellosidades coriónicas primarias, y que son estas prolongaciones que empiezan a verse, ¿ya? Esa es una diferencia que se ve en relación a la imagen anterior. Es bastante parecida a la imagen anterior, pero ya hay algunas diferencias como estas vellosidades coriónicas, y lo otro también está esta definición de la red lacunar, ya que está llena de sangre, por lo menos todos los que se pueden ver en esta imagen, ¿ya? Esta es una imagen bien especial, y
digo bien especial porque es un corte que se le hace. Nosotros tenemos una lámina embrionaria, una lámina, así, podemos ver como de esta forma, que se empieza a desarrollar el embrión, y de alguna forma lo que estamos viendo ahí en la imagen es que cortamos esta lámina. Si tomamos el embrión en este momento, es así, es como un disco, como una lámina, que es casi plana, no es totalmente plana, por eso se muestran estos acercamientos, pero es así. Entonces lo que estamos viendo ahí en la imagen es que cortamos este embrión, lo cortamos, y estamos viendo qué es lo que vemos al interior de este embrión, que está así a lo largo, pero que fue cortado. Entonces quedamos así viéndolo, ¿ya? Y vemos varias estructuras que podemos definirlas. Primero identifiquemos en qué momento está ocurriendo esto, en qué momento del desarrollo ocurre, ¿ya? Y esto ocurre en la semana 3, aproximadamente los días 15 y 16, ¿ya? Los días 15 y 16. Y el nombre de esta estructura es una gástrula, ¿ya? Aquí ya tenemos una gástrula, y que es, ¿qué caracteriza a la gástrula, o cuál es la característica más importante de la gástrula? Hay varias cosas importantes, pero una de las más importantes es que se diferencian o se pueden diferenciar claramente los tejidos embrionarios básicos, es decir, endodermo, ectodermo y mesodermo, se quedan claramente establecidos en este proceso de gástrula, ¿ya? Entonces, repito, esto es la semana 3, día 15-16, aproximado, siempre uso la palabra aproximado, día 15-16, y vamos viendo entonces las partes de esta gástrula, ¿ya? En el número 1, fíjense que lo que están viendo ahí es, este embrión está hacia lo largo, y si ahora yo lo miro de frente, lo que está ocurriendo ahí es que las células empiezan a bajar, las células que están acá arriba empiezan a bajar, y ese número 1 entonces va a corresponder con la línea primitiva. El número 1 que está ahí va a corresponder con la línea primitiva. Si yo me acerco, lo que estoy viendo entonces es así, de esta forma. Hay como una caída. Si esto es totalmente plano, yo lo miro, hay como una caída, y eso es lo que estoy viendo ahí en la línea primitiva, en el 1, que se produce como una hendidura, como un bajón en esa zona. Hay una bajada del tejido de esta forma, baja así. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Empiezan de alguna manera, a bajar las células que están arriba hacia el interior, Entonces, las células que están en la parte superior empiezan a bajar por esta línea primitiva, y empiezan a descender. Eso es lo que se ve ahí con esas flechas, eso indica en esas flechas, que están bajando las células de la parte superior hacia abajo, ya están descendiendo esas células. Y después ahí en 2, lo que tenemos en 2 es el epiblasto, y estas células del epiblasto entonces son las que están empezando a bajar o descender, las células del epiblasto. Y si seguimos por el epiblasto hacia los costados, ahí en 2, eso ya sería, si nos empezamos a salir del embrión, sería el amnioblasto, ¿ya? Entonces, por arriba es el epiblasto, y si seguimos hacia los costados, sería el amnioblasto. Y después ahí en 3, tenemos el mesodermo, ¿ya? Lo que va a estar ocupando ese espacio es el mesodermo. Y ahí en 4, en la parte inferior, esa línea de células inferiores, sería el hipoblasto, y las que están en 5 serían el mesodermo, ¿ya? Y son las células del mesodermo que se imaginan, ¿ya? O sea, en el fondo, las células que están cayendo desde arriba y que se están distribuyendo ahí, que se ven como en un color púrpura, son el futuro mesodermo. Estas células que caen están formando el futuro mesodermo, ¿ya? Se está formando todo lo que es el mesodermo. Entonces, estas células que vienen de arriba forman esta estructura básica que va a ser el mesodermo.
Y si nos vamos hacia los costados, si seguimos hacia los costados, en la parte de abajo, la letra 6, eso sería el saco vitelino, ¿ya? El saco vitelino. Entonces, para arriba, si tratamos de asociarlo con las imágenes que veíamos antes, hacia arriba tenemos la cavidad amniótica y hacia abajo tenemos el saco vitelino. O sea, acuérdense que hacia arriba siempre identificábamos una estructura. Si seguimos por los costados de esta imagen que yo veo en la pantalla hacia arriba, tenemos la cavidad amniótica, y si seguimos por la parte de abajo, la cavidad que se ve hacia abajo, tenemos el saco vitelino, ¿ya? Entonces, esas son las imágenes que son claramente distinguibles aquí en esta estructura. Entonces, esta es la semana 3, día 15 o 16, a 16 aproximadamente, y esto es una gástrula. Me parece que ya estamos en la hora, así que vamos a dejarlo hasta acá. Yo le voy a mandar dentro de estos días, le voy a estar enviando a ustedes esta guía desarrollada, ¿ya? Porque no la alcanzamos a desarrollar completa, pero se las voy a enviar desarrollada. Pero la idea es que ustedes puedan revisar y por lo menos acordarse de estas partes básicas que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Profe, ese proceso se llama gastrulación. Gastrulación, muy bien, perfecto. Entonces, Aquí se está formando la gástrula y el proceso se llama gastrulación. Perfecto, súper bien, gastrulación. Muy bien. Profe, Dígame, yo no entendí bien de qué parte sale la gástrula. la gástrula le llamamos a toda la estructura que está ahí en la imagen. A toda la imagen que está ahí, todo eso es la gástrula, ¿te fijas? Todo lo que estamos viendo ahí en la imagen, la pueden ver todavía en la imagen, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ahí todo lo que tú estás viendo, todo eso es la gástrula. Todo es la gástrula. Todo lo que estábamos viendo en la imagen anterior, todo era el blastocito. Toda esa estructura que veíamos era el blastocito. Y ahora toda esta estructura que estamos viendo es la gástrula, ¿ya? Y la formación de la gástrula, ¿cómo se llama? La gastrulación, lo que decía el compañero hace un momento. El proceso de formación de esta gástrula, donde se están diferenciando estos tejidos básicos, endodermo, ectodermo, mesodermo, es entonces el proceso de la gastrulación, cuando se forman estas 3 capas básicas embrionarias. ¿Ya? ¿Me entendió o no? ¿O está confundido todavía? No, sí entendí, profe. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Alguien más llegó en este rato que no haya sido incluido en la lista? Cuando pasamos la lista. Yo, profe, porque no Eh, tenía conectividad y llegué un cuarto para las 9. Ya, no se preocupe, dígame por favor su nombre. Valentina McNiven. Valentina McNiven. Ya, perfecto. Entonces voy a colocarle presente. ¿Alguien más llegó en este rato, aparte de la señorita Valentina? Ya, entonces ahí estamos con el tema de la lista. Ya, chicos, bueno, despedirme y seguirle dando la bienvenida al curso y desearles que pasen un buen fin de semana. ¿Ya? Que estén bien. Me despido. Chao, profe. Chao, que estés Hasta bien. luego, profe. Gracias. Chao, que esté Hasta bien. luego, profe. Chao, que esté bien, Valentina. Chao, profe. Chao, Paz. Chao, profe. Chao, Sebastián.